Buenos días a todos y feliz lunes, feliz semana. Sé que es complicado, a veces no sé si es muy compatible que los lunes sean muy felices, pero yo creo que lo podemos convertir, ¿no? en lo, por lo menos lo más felizmente posibles que sean. Así que nada, os deseo una buena semana, ¿vale? Y muy provechosa. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases de filosofía. ¿Eh? El último día nos quedamos con la cuestión de la duda, ¿no? Y decíamos que, que es estúpido dudar absolutamente de todo, es verdad, que en la disciplina filosófica nos asombramos de las cosas, las vemos con otros ojos, como estuvimos explicando, y empezamos a hacer cuestiones y a dar respuestas, ¿no? Unas más satisfactorias que otras, etcétera, y esas preguntas que nos hacemos son precisamente las dudas, ¿no? Eh, por lo tanto, dudar no es otra cosa que someter a crítica lo que sabemos o creemos saber, ¿vale? No solo en un sentido de que descubrimos algo con nuevos ojos y nos empezamos a cuestionar, sino incluso cosas, planteamientos, situaciones, escenarios que quizá estamos muy seguros de nosotros mismos, de que conocemos, de que dominamos, de que esto es así porque me lo han dicho, es así toda la vida, no nos hemos planteado si todas estas cosas que las tenemos supuestamente tan sólidas, tan asentadas, sea por costumbre, o sea por tradición, o sea por educación familiar, escolar, lo que sea, pues no se someten a dudas, o no se han sometido a dudas, o no se han sometido a una crítica, ¿no? Una crítica, además, con la intención de avanzar, ¿eh? A veces será reafirmar esas posiciones después de haber pasado por la ducha, a veces de agua fría y muy fría, de la crítica, porque a veces se pasa mal. Cuando uno tiene fundamentos muy sólidos o que cree que son muy sólidos, que le sustentan en su vida y de repente se tambalean porque a veces vienen crisis o porque yo o uno mismo pone en crisis, que no es otra cosa que buscarle una crítica y un fundamento, pues se puede pasar mal. Pero hay que, eh, si queremos que verdaderamente tenga una solidez en nuestras vidas, que no sea superficial y que ante cualquier adversidad, cualquier viento contrario, eh, se tambalee absolutamente todo, tenemos que dotarlo de firmeza, ¿no? Entonces, el sentido de la crítica ante las realidades que nos paramos a pensar o que nos replanteamos, tiene un motivo, una intención de avanzar en el conocimiento y profundizar sobre lo conocido, ¿no? De manera, insisto, que no se queda al nivel de la epidermis, al nivel de la piel, sino intentar llegar hasta las últimas causas y los últimos motivos, si es posible, o al menos desde el punto de vista de las limitaciones humanas y luego dentro de las limitaciones humanas, dentro de las limitaciones que cada uno tenemos. ¿De acuerdo? O sea, que cada uno somos un vaso, hay unos que son jarras de litro y otros que a lo mejor son chupito. Bueno, pues su plenitud la alcanzará en tanto en cuanto llene su medida, pero la de cada uno es la de cada uno, ¿vale? Si esto se hace bien, si el dudar se hace bien, no cabe duda, valga la redundancia, de que eh, presta un gran servicio al conocimiento o a la sabiduría, ¿no? Y vuelvo a resaltar, de ningún modo dudar por dudar, que perder el tiempo y hacer el canelo, ¿eh? O cuestionar lo que es incuestionable, ¿vale? Entonces la duda está al servicio del conocimiento, al servicio de la filosofía. Vamos a continuar. Vale, ¿cuál eh, es otra de las vías? Perdón, voy a mover eh, aquí. ¿Cuál es otra de las vías posibles de conocimiento? Seguramente muchos de vosotros ya la habréis podido experimentar, ¿no? Es a través de la conmoción existencial ante una serie de hechos o sucesos eh, que suelen replantearnos el sentido de nuestra existencia, que nos tocan muy a fondo
acontecimientos que nos sacuden muy fuertemente, ¿no? Puede ser la muerte de un familiar, de un amigo, de un allegado, un accidente, una enfermedad grave, ¿no? Donde a uno le hace, eh, bueno, pues plantearse ante un escenario que antes no tenía, eh, cuestiones existenciales, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué está pasando esto? ¿Tiene algún sentido el sufrimiento? ¿Tiene algún sentido la vida? Si al final todos nos vamos a morir o vamos a pasar por este tipo de procesos. Bueno, nos sitúa frente a nuestra debilidad y nos hace reconocer que somos débiles y que tenemos límites y debilidades frente a la muerte, frente al dolor, frente al azar, frente a un montón de circunstancias que, insisto, nos hacen removernos, ¿no? Esto es una manera muy buena de conocimiento, ¿no? Y mirad, todos, absolutamente todos, aquí no se libra ni Perry Mason, pasamos por este tipo de circunstancias, ¿vale? Todos pasamos por momentos donde verdaderamente la vida se nos, se nos mueve y nos conmueve profundamente en el sentido de que nos levanta incluso aquellos pilares que creíamos tener totalmente inamovibles, y que no nos cuestionábamos por nada del mundo y que además somos tan ilusos de que pensábamos que nada iba a poder hacer que nos moviesen esos pilares, ¿no? Hasta que recibimos un palo, que es como el hombre aprende fundamentalmente, y además tropezamos sin ningún problema en la misma piedra 80 veces, pero todo es experiencia. Y esta es una vida de conocimiento y una vida, perdón, de conocimiento introspectiva muy importante, ¿no? Sin dramatizar, pero sí dándole una importancia muy significativa. El hecho de que yo responda, en primer lugar, que yo responda a este tipo de preguntas, que me atreva a enfrentarlas, porque hay otros que ante el miedo o el pánico que le provocan estas cuestiones que le surgen, en este caso a través de una conmoción existencial, lo que hacen es taparlo. Y se tapa pues normalmente con acciones que son pues nocivas y que van contra nosotros mismos, ¿no? Ya no digamos si para callar esas voces o esas preguntas, que hay personas que desgraciadamente se pasan toda su vida evitando responder a estas preguntas porque le da miedo el sufrimiento que tienen que experimentar durante este proceso. eh, Al final es una cuestión que sale muy cara, ¿no? Gente que lo tapa pues con superficialidades continuas, eh, con drogas, con alcohol, con excesos de todo tipo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no están a gustos consigo mismo, porque hay algo que les está verdaderamente reclamando existencialmente una respuesta y no la están dando. No la están dando. A lo mejor tú estás en una situación así ahora mismo, ¿no? O a lo mejor has pasado por ella, y insisto, desde luego, todos, absolutamente todos, vamos a pasar por este tipo de circunstancias si no las hemos pasado ya. Así que merece la pena, por eso es tan importante la filosofía, por eso es tan importante, porque es una herramienta que nos ayuda a dar respuestas a este tipo de cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar si no queremos que nuestra vida sea un vacío, un sinsentido, algo que es absolutamente agónico, insoportable, ¿no? Bien, pues esto es otra vía de conocimiento. Además del asombro, de la duda, de hacernos preguntas, la conmoción existencial que nos remueve por dentro y nos hace cuestionarnos y conocer, examinar y analizar determinados acontecimientos. Muy bien. Entonces, vamos a recapitular. Esto es como cuando pongo recapitula, es como
un párrafo donde se recoge en rasgos generales todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Alguno puede preguntar, entonces yo si me estudio esto, ¿ya me vale para todo el resto de los demás? Pa' un 2 a lo mejor te vale, para un 2 te vale. Para un aprobado, desde luego que es insuficiente. Si te va a ayudar para, si tú tienes en tu cabecita, sin necesidad de aprendérselo de memoria, eh, estas síntesis de lo que estamos viendo, te van a ayudar para tener el esqueleto y luego poder desarrollar eh, los aspectos que se estén viendo, ¿no? Entonces, por eso vienen muy bien, ¿no? Porque concentran lo que hasta ahora estamos viendo. Bueno, pues vamos a hacer esta recapitulación de lo que llevamos visto hasta ahora. El asombro es el origen de una actitud inquisitiva. Cuando se habla de inquisitiva, no vayáis por favor a la Santa Inquisición, porque no tiene nada que ver con la Santa Inquisición. Inquisición es un sustantivo que sirve para muchísimas cosas, ¿no? Inquisitiva se refiere en investigar, averiguar, hacer preguntas, indagar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el asombro es el origen de una actitud inquisitiva, de búsqueda, que lleva a indagar sobre las causas de los fenómenos. Los fenómenos son las diversas situaciones a las que yo me enfrento, ¿eh? Sea porque de repente caigo en la cuenta de nuevas realidades o redescubro realidades que, bueno, pues por estar acostumbrado no me había planteado absolutamente nada, por lo que hemos explicado anteriormente, una conmoción existencial. Esos son fenómenos, ¿vale? Y sus conexiones con el fin de encontrar el fundamento y el sentido últimos de la realidad o de esas realidades que me están sucediendo, que me estoy preguntando, ¿no? Evidentemente, huelga decir que no podemos abarcar absolutamente todas y en el mismo momento, ¿no? Porque seríamos o sapientísimos, omnisapientes, y eso pues nosotros no. Dios sí, nosotros, vamos, a lo mejor alguno de vosotros es sapientísimo, omnisapiente, lo sabe todo. Me encantaría conocerlo porque sería el primer ser humano con estas características. Y este es precisamente el conocimiento del filósofo. Esto es lo que busca el filósofo, ir a las últimas causas de los fenómenos, vengan de donde vengan, por las circunstancias que vengan, que ya hemos visto algunas, puede haber más, por supuesto, ¿no? Sino encontrar el fundamento y el sentido últimos, al menos hasta donde se pueda, dentro de nuestras limitaciones, al menos hasta donde se pueda. Muy bien, pues ahora vamos con otro aspecto de este tema y vamos a repasar un poco, someramente, los orígenes históricos de la filosofía, ¿vale? Tenemos que saber de dónde viene y de dónde surge, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que qué pasaba antes de la filosofía, ¿no? La búsqueda de las respuestas no siempre se han hecho a través del método filosófico de buscar las últimas causas con cierta sistematización, preguntas racionales, etcétera, ¿no? No siempre ha sido así, ¿no? En muchas culturas de la antigüedad, pues las cosas se buscaban a través de mitos. Vamos a ver luego las diferencias que hay entre el mito y el logos y entre la razón, ¿no? Como algunos autores incluso utilizan el mito, como es el caso de Platón, nos sonará el mito de la caverna, el carro alado, y si no suena, pues que vaya sonando, ¿eh? Donde Platón en este caso no se quedaba en el mito, sino que utilizaba el mito para luego dar una explicación racional, una especie de parábola, ¿no? Como hacía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Que daba una explicación que todo el mundo entendiese, inventada, para dar una lección, moral, ética, de comportamiento, etcétera. Bueno, pues esto es igual. Pero una época donde, como no se buscaban las causas racionales porque no se sabía, porque no se podía, porque no les daba la gana, porque no se habían parado a pensar todavía en esto, porque todavía no había llegado la filosofía como disciplina, se utilizaba el mito. El mito no es otra cosa, pues historias más o menos bonitas, más o menos originales, más o menos atrayentes, siempre ficticias, que explican
determinadas cuestiones de la historia, de la vida, de la creación, de los dioses, de una manera pues, pues mítica, de una manera de ficción y de una manera inventada pues para intentar entender de esa manera algunas cuestiones, evidentemente, sin incluir las cuestiones racionales, ¿no? Eh, Por lo tanto, ¿qué es clave en la filosofía? Y esto lo tenéis que tener súper subrayado en vuestros apuntes y muy bien marcado. La filosofía surge en el momento en que se da el paso del mito al logos. El logos es la razón, o sea que se empiezan a dar razones fundadas en la inteligencia, en el logos, en lo racional. No que pues Neptuno entró en el mar y entonces su ira arrebató contra sus enemigos y eso causó que el mar de vez en cuando se pueda embravecer y las olas, etcétera. Muy bien, muy bonito. Está muy bien, pero llega un momento donde el ser humano dice, muy bien, tengo que saber realmente y racionalmente de dónde vienen las olas. Porque Neptuno pues es un mito. ¿Vale? Es un mito. Entonces, el momento en que aparece la filosofía es el paso, precisamente, cultural, social, un paso clave dentro de la antropología filosófica del propio del ser humano, vamos, del paso del mito al logos. Paso del mito al logos. Bueno, eh, ¿cuáles eran las características cuáles eran? Este era el Olimpo, esta imagen de aquí es el Olimpo, la ciudad de los dioses, que os sonará. Eh, bueno, en primer lugar, los mitos son cosmogónicos, ¿vale? Cosmogónicos, cosmo, del cosmos, del universo, ¿eh? Y gónicos viene de darle un significado, ¿no? Es un intento de explicación del origen del universo y del ser humano como orientación, ¿no? Pues la misma que se necesita en el ser humano de hoy ante la complejidad de la existencia. Entonces ellos sí percibían que la existencia era muy compleja, pero como no tenían datos racionales, ni muchísimo menos en ese momento científicos, matemáticos, físicos, químicos, etcétera, biológicos, etcétera, etcétera, pues claro, el ser humano por nuestra propia naturaleza, que necesitamos saber y necesitamos dar respuestas, pues las respuestas más precarias y más primarias eran a través del mito, ¿no? Bueno, más o menos te quedabas contento pues con ese primer paso, pero que no tenía, insisto, ninguna fundamentación racional. Entonces, en cuanto cosmogónico, significa en cuanto al origen del universo y del ser humano. Luego son imaginativos y simbólicos, ¿no? Son relatos de muchos años atrás, protagonizados por diversos dioses, personajes legendarios, acordados de, bueno, pues todos los dioses, Zeus, Hades, no sé si habéis visto la película, seguro que sí, me imagino, de Disney, ¿no? De Hércules, ¿no? Pues ahí que hay una gran carga de mitología griega, que además veremos que justamente es en Grecia precisamente donde se da el paso del mito al logos, por lo tanto, donde surge la filosofía. Bueno, pues ahí nos encontramos en esos dibujos muchísimos dioses de esa época griega y muchísimos personajes legendarios, como es el caso de Hércules, ¿vale? O Aquiles, o etcétera. ¿Vale? Entonces, abundan los símbolos por doquier, por todos los lados, y son consecuencia de una fuerte imaginación más que de una actividad lógica, racional y discursiva, ¿no? Por ello utilizan un lenguaje poético. Está relacionado, ¿no? Las epopeyas de esa época, las descripciones de los mitos, están escritas además en este sistema poético, ¿no? Precisamente por eso, por darle
ese simbolismo, por tener ese rasgo de profunda imaginación y de resaltar la épica de los personajes legendarios o de los dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, estas dos características de los relatos míticos son muy importantes junto con estas últimas que vamos a ver, ¿no? Son antropomorfos, que significa antropos, hombre, morfos, forma, ¿no? Personifican los fenómenos naturales, ya que tras ellos, por ejemplo, un terremoto, está la acción de unos dioses que están concebidos al modo humano. ¿Vale? Entonces los dioses están concebidos al modo humano, se personifican, adquieren la forma del hombre, antropomorfos. A los dioses se les ideas, les imaginan el mito con forma de personas. Por eso cuando veis a Zeus, por ejemplo, lo veis con la barba blanca, con el pelo largo blanco, es una persona, etcétera, etcétera. Cuando veis, por ejemplo, a Hércules, que es un semidios, pues igual, con forma de persona. Afrodita, la diosa del amor, pues también. Al dios Baco, que es el dios del vino y de las borracheras, pues también es un tío que está, sí, aparece siempre con la bota vino ahí, con un buen pedal, ¿vale? Pero ahí está, ¿no? Entonces, eh, como se necesita y todavía estamos lejos del concepto del espíritu puro y las cuestiones del espíritu, etcétera, etcétera, pues se le transmite la forma de humanos, ¿no? Como por ejemplo estamos viendo aquí a Hércules, precisamente, eh, con esta forma humana, ¿no? Luego, otra de las características de los mitos son tradicionales, ¿no? Es sabiduría legendaria que se va pasando de generación en generación y se asumen como un verdadero tesoro cultural, ¿vale? Pasa de padres a hijos, de hijos a abuelos a nietos, a comunidades enteras, a pueblos, etcétera, etcétera. Y eso se guarda como lo que es, que verdaderamente, aunque, o sea, cuando yo quiero decir que es un mito, no quiero desprestigiar los mitos, simplemente quiero decir o remarcar la diferencia que hay entre el mito y la filosofía. Ahora, culturalmente el mito tiene un valor incalculable, incalculable, es magnífico, también poéticamente y literariamente, ¿no? Y a nivel imaginativo. O sea, tiene una riqueza brutal. Ahora, si queremos hacer filosofía, el mito no nos vale salvo que esté al servicio del pensamiento racional. Por eso es el paso del mito al logos, a la razón. Pero no se me suele entienda que el mito es algo baladí. Tiene una riqueza, en este caso, porque estábamos hablando de la tradición, tiene una riqueza muy importante, ¿no? Muy importante, que ha regido y que ha marcado a muchísimas generaciones y comunidades de la edad antigua, ¿no? Y luego, por supuesto, el aspecto religioso, ¿no? De la necesidad que experimentamos todos los humanos de explicar lo que sucede y de controlar la realidad, eh, bueno, pues que intenta atraer el favor de los dioses, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que se nos escapan. El hombre por naturaleza es un ser religioso, o sea que tenemos la tendencia, no la tendencia por una personalidad concreta, sino porque estamos hechos así. Estamos hechos, el ser humano viene hecho de una determinada manera y así como tiene la necesidad de conocer por su propia naturaleza, el ser humano es un ser religioso, trascendental. Y entonces las maneras más primitivas de relacionarse con Dios y con la cuestión religiosa también adquiere, en este caso, la cuestión de mito para explicar, pues, qué pasa después de la muerte, dónde están los dioses, cómo son los dioses, qué representa cada dios, qué consecuencias hay si yo hago caso, soy devoto de los dioses o no, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, evidentemente, cuando llega el momento de la revelación a través del Dios de los judíos y del pueblo de Israel, Dios se va manifestando cómo es y de qué manera es, ¿vale? Pero ya
Esto demuestra la intuición de la naturaleza humana, de que somos trascendentes, de que tenemos por naturaleza esa tendencia a pensar en Dios y en la religiosidad, porque nos afecta intrínsecamente, ya que somos también seres espirituales. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es un mito? ¿Qué es un mito? Bueno, pues vamos a hacer esta definición, que además eh, os invito, aquí está Hércules con el Minotauro. ¿Veis? A veces también estas figuras son mitad hombre, mitad animal, etcétera, etcétera. Todo eso es propio del mito, de la imaginación de la antigüedad en este sentido y la aplicación a sus odas, a sus poesías. ¿Vale? Bien, vamos entonces a definir el mito. Yo siempre me gusta decir que el que no sabe definir algo no lo sabe. Si tú te preguntan algo y no sabes definirlo, no tienes ni idea. Entonces hay que insistir mucho en saber las definiciones, ¿no? De memoria, como te dé la gana. Te lo puedes aprender de memoria o te lo puedes aprender con tus palabras, que me parecerá fenomenal, pero que sepas lo que es un mito, ¿no? Entonces es un conjunto de narraciones tradicionales que proporcionan al ser humano las primeras explicaciones acerca del cosmos y de él mismo, o sea, del ser humano. ¿Vale? Narraciones tradicionales que dan explicaciones en la antigüedad, por lo tanto son las primeras explicaciones acerca del cosmos, del universo y de él mismo. Esto que lo tengamos también bastante claro. Bien, aquí que nos acompaña la foto de Neptuno. ¿Veis? Estaba aquí, ya estaba cabreado el hombre y por eso estaban surgiendo las olas y las tempestades en los mares, etcétera, etcétera, ¿no? Se habían puesto ya, algo le habían hecho, la sirenita. Bueno, en fin. Entonces, a partir del siglo VI antes de Cristo, o sea, 600 años antes de que fuese la primera Navidad, en la antigua Grecia, es donde se empieza a cuestionar la imagen del origen del mundo y del ser humano que proporcionan los mitos. O sea, llega un momento donde se hace insuficiente el mito. Llega un momento donde dice, bueno, esto es muy bonito, es muy poético, pero como decíamos al principio, ¿no? De la propia disciplina de la filosofía, esto está muy bien, muy bonito, pero voy a hacer autocrítica, ¿no? Si esto tiene algún fundamento racional o si simplemente es una explicación bonita pues, para intentar entender todas las cosas que nos rodean y que nos superan, ¿verdad? ¿Cómo se manifestó esta nueva actitud frente al mito? O sea, ¿cómo se manifestó el paso del mito al logos, a la filosofía? Bueno, pues porque empezaron a apelar más al intelecto, a la razón, al logos, que a la imaginación. Entonces empezó a aparcar la imaginación, que durante siglos se había implementado a través del mito, y empezaron a utilizar el pensamiento racional, el logos. Entonces daban en sus discursos, o al menos intentaban o comenzaban, eh, dando razones conceptuales a las cosas, dando razones, ¿no? No inventando razones muy bonitas, dando razones. ¿Cómo daban estas razones? Pues a través de la observación, a través de la reflexión, a través de las regularidades que iban observando. Por ejemplo, iban contemplando que había 4 estaciones en todo un año. Entonces había la estación de otoño, estación de invierno, primavera, verano. Perdón. Entonces esto es una observación que es racional, que es objetiva y que invita a una reflexión y que de ahí saldrán pues una serie de leyes y una serie de principios, ¿no? El movimiento del día y la noche, por ejemplo, que dura 24 horas. Todo este tipo de realidades, en principio muy básicas, pero que se ponen bajo la disciplina de la razón, que se descubren todas estas leyes o se empiezan a descubrir de manera racional a través de las apariencias sensibles de la realidad material. O sea, todo empieza observando lo material. De ahí luego daremos el salto a lo inmaterial o a lo suprasensible,
que definirá Platón, ¿vale? Entonces, yo al observar, al ver la naturaleza, cómo crece un árbol, cómo pasan las estaciones del año, los días, la luz, la noche, la tarde, la madrugada, cómo se mueven los pájaros en determinados momentos del año, porque llueve y otras veces no llueve, y otras veces porque hay nubes y otras veces no. En fin, todas estas cosas que contemplamos, porque las olas del mar, porque la serenidad del agua, todas estas cosas que empiezan desde un punto de vista de lo natural, es viendo, observando, analizando y estudiando las apariencias de las cosas sensibles, de lo material. Vale, vamos a seguir. Y ahora nos toca definir qué es el logos. ¿Vale? El logos que está relacionado con la inteligencia humana, con la razón, ¿vale? Con la razón. El logos, la palabra logos os tenéis que familiarizar porque se utiliza muchísimo en filosofía antigua, en filosofía medieval y en todas las épocas, ¿vale? Porque muchos de los conceptos o palabras que se utilizan desde la filosofía clásica luego también se vuelven a utilizar en la filosofía contemporánea y hasta en nuestros días, ¿no? Entonces, esto lo tenéis que conocer bien y cuanto mejor lo tengáis claro, pues más os ayudará no solo a este curso, sino al año que viene cuando se estudien autores en profundidad y se hablen de estas cuestiones como del logos y se sepa o suene por lo menos de lo que se está hablando, ¿no? Y no piense logos y esté imaginándose a Mortadelo y Filemón, ¿vale? Bueno, es de origen griego esta palabra que significa expresión, palabra, discurso, razón. También quiere decir ley o principio, ¿no? Pero para nosotros lo que nos interesa es que el logos significa en filosofía un discurso inteligible o razonado, ¿eh? Que hace posible que el mundo tenga un orden y un sentido, ya no desde el mito, sino desde la razón, una explicación racional. Eso es el logos. Es el logos, es el paso a lo razonable desde la observación, desde el estudio y desde la reflexión, o sea, desde el discurso racional. ¿Vale? Esta idea clave, clave, súper clave. Muy bien. Entonces hemos dicho que la filosofía eh, nace en Grecia, su cuna está en Grecia, ¿no? ¿Y por qué en Grecia y no en Madrid? ¿O por qué en Grecia y no en Roma? Pues porque en Grecia se dieron una serie de circunstancias sociales y culturales que tuvieron mucho que ver y que favoreció notablemente a que surgiese esta disciplina, ¿no? Y no en otros sitios. En primer lugar, ¿cuál es una de las causas? Pues la aparición de las ciudades-estado independientes. ¿eh? Grecia, hoy conocemos Grecia bueno, como un país, ¿no? En Grecia en ese momento eran ciudades-estado. Ciudades-estado como por ejemplo hoy en día el Vaticano, que es una ciudad-estado, para que os hagáis una idea. Pues igual pasaba en Grecia. Eran ciudades-estado a partir del siglo octavo antes de Cristo, o sea, 800 años antes de la primera Navidad, antes de que viniese nuestro Señor Jesucristo. El sistema político de las ciudades griegas, o sea, la polis que es la ciudad, se fue democratizando. Sabéis que también son, de alguna manera, los padres de la democracia, aunque no es como la democracia que conocemos hoy en día. No voy a entrar ahora en este tema, pero es similar, ¿no? Los orígenes, por así decirlo, de la democracia. Entonces, los ciudadanos comenzarían, de algún modo, a ser iguales ante la ley, con igualdad de derechos y obligaciones, y además podrían participar en la política. No todos, no todos, insisto, eran los primeros gérmenes de la democracia. Quizá, esto ya es una opinión personal que no me puedo resistir a decir, que era más democrática que lo que tenemos ahora, porque ahora cada vez hay menos de democracia, por desgracia, o de auténtica democracia, pero este aspecto sociopolítico es fundamental. Ciudades-estado
y inicio de la democracia, igualdad ante la ley y la posibilidad de participar también en política. ¿Vale? Eh, los privilegios de la aristocracia, perdón, que muchos venían avalados por los mitos, o sea que aquí el más fuerte había hecho el mito, le había dicho que escribiese el mito o se inventase el mito, tal, dando privilegios a, al estatus aristocrático, pues ya quedó caduco, ¿no? Dijimos, se acaba el cuento, macho, esto, pues, esto se le ocurrió a alguien que era de la aristocracia o alguien que presionó a otros para correr una historia, un rumor, no un rumor, sino una historia, un mito que respaldaban los privilegios aristocráticos y ya el mito no vale, ¿no? Entonces esto de la sangre de la nobleza y de que desciendes de la pata del Cid, aunque tardaría muchos años en nacer el Cid, pues se te acaba el chollo. ¿Eh? Bien, que luego esto, sin mito, volvería a resurgir a través de la historia, incluso de la historia contemporánea, ¿no? Pero bueno, esta era una de las circunstancias que es a lo que a nosotros nos interesa, por las cuales empieza a surgir la, la filosofía, ¿no? Y luego las ciudades costeras, ¿no? Ciudades costeras que facilitaban y había muchísima actividad del comercio, se beneficiaban del comercio, de los bienes e intercambios no solo materiales, sino también culturales, ¿no? Entonces había mucha riqueza. Esto es lo que dicen que es verdad, ¿no? Que el viajar abre mucho la mente y te hace conocer muchísimas realidades y muchísimas culturas, por lo tanto te enriquece mucho el conocimiento. Pues esto sucede igual, había tanto movimiento y tanto comercio que había una riqueza de intercambio cultural muy extraordinaria con los pueblos del Mediterráneo, ¿no? Y además, los griegos adquirieron nuevos conocimientos geográficos, o sea, nuevas realidades que no sabían ni que existían, y técnicos, por ese aporte de retroalimentación entre lo que tenemos y lo que nos viene de fuera por el comercio, pues multiplicamos nuestros conocimientos y nuestra técnica, ¿no? Y comienza a advertirse, comienza a verse pues la posibilidad de otro estilo de vida, de otras maneras de vivir que hasta ese momento pues eran impensables o no estaban concebidas, ¿no? Bien, otra de las causas, aquí tenemos la academia fundada por Platón y aquí en primera plana tenemos a Sócrates, a nuestra derecha y a Platón a nuestra izquierda, ¿no? Esta es la famosa academia de Platón. Bueno, otra de las causas es que los griegos le daban una verdadera importancia a la educación. Para ellos era clave, ¿no? Sobre todo a lo que se refería, perdón, a la formación literaria y a la formación moral de sus ciudadanos. Esto era importantísimo, ¿no? Y esto, el avance de la educación, hacía facilitar el camino hacia el logos, hacia el discurso razonado y hacia el discurso ya con componentes sólidos respecto a la realidad y no tanto respecto a la imaginación. Y otra de las cuestiones era el espectro cultural, el ágora, que era el centro cultural y político de las ciudades griegas. Entonces ahí los ciudadanos se reunían para discutir, en el buen sentido de la palabra, aunque algunas veces también acabarían tirándose piedras a la cabeza, porque la pasión humana a veces enciende la ira o nuestras pasiones más bajas. Pero bueno, por lo general discutir no significa otra cosa que intercambio de ideas con argumentos y bueno, pues lo que se espera es que sea de la manera más razonable posible, o sea, de lo más humano y que nos convertamos en cafres salvajes, ¿no? Entonces ahí a través de estas discusiones había intercambios de ideas, de argumentos, y eso, bueno, pues facilitaba el discurso racional, además de la culturalización y de la formación intelectual muy notable en la Grecia clásica, ¿no? Entonces, los que provenían de familias acomodadas
pues podían dedicar mucho tiempo a esta actividad, ¿no? Como era el caso, por ejemplo, de Platón, ¿no? E incluso de Sócrates. ¿Por qué? Pues porque no necesitaban trabajar para vivir y entonces podían dedicarse mucho tiempo pues, a la contemplación de las ideas, a la discusión, a la enseñanza, a la educación. Había muchos perfiles así, luego se sumaron más y esto permitió notablemente que se abriese este contexto cultural y educativo tan importante y que tanta aportación ha dado a la humanidad, tanto a Oriente como a Occidente, especialmente a Occidente, eh, a lo largo de su historia y que hoy en día somos lo que somos gracias a todo esto. Que no se nos olvide. Bien, ya por último, y antes de entrar en el tema 3, perdón, en el tema 3 no, en el aspecto número 3, filosofía como saber y en relación con otras disciplinas, vamos a repasar este esquema que también debéis de dominar, porque es muy importante, donde diferencia lo que es el mito y la filosofía. Bueno, respecto al mito, en primer lugar, es un relato que tiene unos protagonistas y un trama. Y una trama, ¿no? La filosofía, en cambio, es una reflexión que es racional, como hemos dicho, con argumentos y con conclusiones. No es un relato. No es un relato que me invento ideo, no es una novela. O sea, esto para que lo entendáis es la diferencia entre El Hobbit de Tolkien, que todo el mundo espero que conocéis y ojalá que hayáis leído y si no os lo invito, y la crítica a la razón pura de Kant, por ejemplo, para que os sonará esta obra, ¿no? Bueno, pues una cosa es mito y otra cosa es filosofía. Bien, en el mito el discurso dogmático que toma sus afirmaciones son incuestionables, ¿no? Las manifiesta como incuestionables. Eh, Sobre todo en las cuestiones que se refieren a los dioses, bueno, realmente todas las cuestiones de explicaciones pues se toman como de manera dogmática y no se cuestionan. En cambio, la filosofía, precisamente por su propia naturaleza, pone en cuestión todo, cualquier creencia, ¿no? Por tratarse de un discurso crítico. Incluso el católico, en su fe, si es filósofo, desde el punto de vista de la filosofía, ¿eh? Debe también debe poner en cuestión algunas creencias desde el punto de vista, insisto, filosófico y tener un discurso crítico. Habrá una parte que es ya misterio y es fe, absolutamente fe. Entonces, ¿te lo crees o no te lo crees? Pero en todo lo que sostenga racionalmente a esa fe, pues evidentemente adopta una postura crítica, no criticar por criticar y por fastidiar, sino precisamente por profundizar más, por enriquecer, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? En eso se basa. El mito se conforma con la ficción, ahí se queda, y la filosofía aspira a la verdad, pese a lo que pese. Entonces, estas tres comparativas son esencialmente la diferencia del mito y respecto a la filosofía. Y esta es la transición que he intentado explicar entre el mito de la antigüedad hacia la filosofía, o sea, hacia el pensamiento racional, hacia las causas, hacia los argumentos racionales y conclusiones racionales propios de esos argumentos a través de la observación al principio de lo sensible, como hemos visto, del mundo, de las cosas que suceden, de los movimientos que se dan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hasta aquí nos quedamos hoy. Vuelvo a insistir, cualquier duda que tengáis, os la podéis apuntar para cuando yo vaya presencialmente ya la semana que viene. Me podéis escribir un correo electrónico, como queráis, pero no os guardéis absolutamente nada, ¿vale? Si a alguno no le queda claro algún concepto, antes de seguir avanzando, por favor que pregunte. Vergüenza para pecar nada más, no para preguntar, ¿vale? Porque hay veces que puede haber cosas que conceptos pues que por lo que sea no se ven o no están claros, ¿eh? Así que a vuestra disposición.
Nada más, que paséis una feliz y buena tarde e intentar portaros medianamente bien. Un abrazo.